Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Rodríguez, yo soy licenciada en obstetricia, soy consultora internacional certificada en lactancia materna y les doy la bienvenida a este encuentro donde vamos a reflexionar acerca de cómo podemos usar los principios de la consejería para la prevención de la violencia obstétrica. El parto y el nacimiento son considerados hechos muy importantes y trascendentales en la vida de las personas que los atraviesan. Nuestra labor como equipo de salud es acompañar e intervenir muchas veces en este tipo de procesos. La forma en la que está organizada nuestra tarea, en la que está organizado nuestro trabajo, en las distintas partes que componen el sistema de salud, hacen que muchas veces perdamos de vista lo importante que es lo que se hace y lo que se dice en estas situaciones. Al ser eventos tan importantes, tan trascendentales de la vida, muchas veces lo dicho por el equipo de salud es recordado por las personas durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Y esos recuerdos moldean de alguna manera la experiencia, ¿no? El parto y el nacimiento pueden ser experiencias empoderantes, experiencias que se vivan de manera positiva, como proponen los últimos documentos de la Organización Mundial de la Salud, o puede ser una situación que deje a la persona en desventaja en numerosos sentidos para muchas cosas. La capacidad o lo capaces que nos creemos de asumir las tareas de cuidado que implican la crianza, el cuidado de un recién nacido, están sumamente influidas por el tipo de experiencia que la persona haya tenido en la asistencia recibida durante el trabajo de parto y el parto. Y esto no quiere decir que siempre todo tenga que salir maravillosamente bien y respetar absolutamente la fisiología para que la experiencia sea vivida de manera positiva. Obviamente que siempre que eso se pueda lograr será muchísimo mejor, pero incluso en situaciones complejas, en situaciones que requieren la toma de decisiones, que la pareja, que la familia, que la persona que está pariendo no pierda el protagonismo en la toma de decisiones es muy, muy importante para la vivencia de toda esa situación. Y es por esto que la importancia de manejarnos dentro de los equipos de salud con respeto, entendiendo que la experiencia es de los otros y nuestra tarea tiene que ver más con acompañar, brindar información, compartir información con las familias. También viene siendo en los últimos años el lema de la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Cuidar el nacimiento también es cuidar de las familias y las familias tienen derecho a recibir información completa, a tomar decisiones sobre su propia salud y la salud de su bebé, tienen derecho a conocer los pormenores de las distintas intervenciones que se les proponen de manera clara y accesible, ¿sí? Porque salud no solamente es obtener buenos resultados perinatales, la salud es un concepto mucho más amplio que implica parir libres de violencias y parir siendo los protagonistas, los dueños de esa experiencia. Cuando las mujeres pierden autonomía para tomar decisiones, es cuando empiezan a sentirse muchas veces vulneradas y despersonalizadas. Y eso es algo que como equipo de salud no podemos dejar de reconocer ni perder de vista, ¿sí? Es nuestra tarea asegurarnos de que no solamente estamos cuidando la salud física de la mamá y el bebé, sino también la salud mental de todo el grupo familiar involucrado. En julio de 2019, Naciones Unidas publicó un informe, ¿sí? Que se llamó Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié
en la atención del parto y la violencia obstétrica. Es decir, que sobre violencia obstétrica se viene hablando hace tiempo y desde las agencias de salud más importantes del mundo y incluso desde Naciones Unidas, que está vinculada directamente con la protección de los derechos humanos, ¿no? Recibir una atención digna en los servicios de salud, en el periodo perinatal, es un derecho humano. ¿Y en qué se enfocó la relatora para redactar su informe? Bueno, los puntos principales de este informe fueron las cesáreas injustificadas, ¿no? La epidemia de cesáreas injustificadas que se vive en todo el mundo, ¿no? Un extracto de este apartado del informe dice: las mujeres no tienen la posibilidad de elegir libremente entre distintas formas de dar a luz, especialmente si la primera opción que se les ofrece es una cesárea. El segundo punto importante es la cantidad de episiotomías innecesarias que se realizan alrededor del mundo. La episiotomía y la sutura posterior al parto, cuando se practican sin consentimiento informado y sin anestesia, pueden tener repercusiones importantes en la vida sexual y reproductiva y en la salud mental de una mujer. Y las cicatrices resultantes de esta práctica acompañan a la mujer durante el resto de su vida. Después hace mención del uso excesivo de la oxitocina sintética, también injustificado, del uso de la maniobra de Christeller, a pesar de que está prohibida, proscripta desde hace muchos años, se sigue utilizando en muchos servicios de salud alrededor del mundo. Y en relación a los que nos compete directamente en el encuentro de hoy, también se reportan en este informe violaciones del principio de confidencialidad, cosa que podría decirles que vemos a diario en muchísimas comunicaciones de los equipos de salud, en redes sociales fundamentalmente, pero también fuera de ellas, y la falta de autonomía y capacidad en la toma de decisiones. Esos dos puntos me parece que son los que más se vinculan con la reflexión que estamos haciendo en este encuentro y en el contexto de este curso en particular. Y el informe abunda en detalles en relación con estos puntos que acabo de mencionar. Dice: las mujeres también han denunciado una falta de autonomía y capacidad de toma de decisiones, incluida la posibilidad de elegir su posición de parto preferida en los hospitales públicos, mientras que sobre la posición para dar a luz hay una mayor flexibilidad en las maternidades privadas. Muchas mujeres procedentes de diferentes partes del mundo han descrito prácticas profundamente humillantes, agresiones verbales y observaciones sexistas durante la atención del parto, que tienen lugar tras las puertas cerradas de los centros de salud. Estas son las experiencias que yo les decía que suelen quedar marcadas y grabadas para el resto de la vida, ¿sí? El parto es un evento tan trascendente, donde las personas están tan vulnerables que a veces palabras dichas sin intención de agredir igual son vividas por las usuarias como violencia, ¿sí? Son vividas de manera y percibidas de manera violenta. Les recomiendo mucho que lean el informe para tener una idea de qué es lo que sucede a nivel mundial en relación con el cuidado de las usuarias del sistema de salud y la violencia obstétrica en particular, sin perder de vista que recibir una atención digna es también una cuestión de derechos humanos. Otro punto sobre el que hace mención en el informe de la relatora de la ONU es las cuestiones vinculadas al consentimiento informado. El consentimiento informado existe en todo el mundo, no obstante, no se utiliza de la manera adecuada en muchos casos. El consentimiento informado para el tratamiento médico relacionado con los servicios de salud reproductiva y el parto es un derecho humano fundamental. Las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los tratamientos recomendados
a fin de que puedan pensar y adoptar decisiones bien informadas. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia reconoce que la obtención del consentimiento informado es una obligación, aunque pueda ser difícil y pueda llevar tiempo, ¿sí? Para poder comunicar correctamente todo lo relativo a las ventajas y desventajas de un procedimiento, de una situación determinada, tenemos que recurrir a todas nuestras habilidades de comunicación y de consejería y asegurarnos de que la comunicación haya sido efectiva. Es decir, poder dar fe de que la otra persona comprendió todo lo que le explicamos, ¿sí? Comprendió los pormenores, los riesgos, la relación costo-beneficio entre las intervenciones posibles. Y el informe va arrojando ejemplos, ¿no?, de estas cuestiones. Dice, una organización no gubernamental de Francia indicó que la cuestión principal y central de la violencia obstétrica era, en su opinión, la privación sistemática del derecho de las mujeres a su autonomía cuando entran en contacto con un centro de salud. Esa privación puede adoptar muchas formas, que van desde las más evidentes, como la práctica de una operación a pesar de la falta de consentimiento de la mujer, hasta algunas formas más insidiosas, como la aplicación de los llamados protocolos hospitalarios o el uso de formularios de consentimiento en blanco que se pide firmar a las mujeres y que permiten al personal médico hacer lo que le parezca necesario sin necesidad de ningún consentimiento. De verdad les recomiendo mucho leer todo el documento. Estos son apenas algunos extractos que me parecieron importantes y que me parecieron que iban justamente al punto que queremos discutir o que queremos reflexionar en esta oportunidad. El consentimiento informado es un proceso de comunicación e interacción continua entre el paciente y el personal sanitario, y una firma por sí sola no es una indicación de consentimiento informado. El personal sanitario debe adoptar una actitud proactiva a la hora de facilitar la información. Para que el consentimiento sea válido, debe ser voluntario y la persona debe contar con toda la información. El consentimiento del paciente o del usuario es necesario independientemente del procedimiento, y la persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento según el principio de una atención centrada en el paciente. La información debe proporcionarse de un modo y en un idioma que sea comprensible, accesible y adecuado para las necesidades de la persona que debe tomar la decisión, ¿no? Esto, poner el foco en asegurarnos de que realmente la otra persona está comprendiendo lo que queremos explicarle, ¿sí? Evitar en lo posible utilizar palabras técnicas, lenguaje técnico inabordable para alguien que no tiene una formación previa en salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consejería? ¿No? A menudo leemos, ¿no?, manuales de consejería en lactancia o hablamos incluso de consejería en salud sexual y reproductiva. Pero ¿qué quiere decir este término, ¿no?, consejería? Consejería es una traducción de un término que viene del inglés, que es counseling. Si yo traduzco counseling como consejería, es fácil pensar que dar consejería es lo mismo que dar consejos. Y no hay nada más lejano de la realidad que eso, ¿sí? Cuando uno aconseja a las personas, en general, lo que uno hace es decirle al otro, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver y entender el mundo, qué es lo que el otro debería hacer, ¿sí? Por eso dice ahí, cuando uno aconseja a las personas, usualmente uno les dice lo que pensamos que el otro debe hacer. Dar consejería es un proceso tantísimo más complejo, ¿sí? Dar consejería implica acompañar el proceso de toma de decisiones de una persona que lacta, voy a decir persona que lacta o mujer varias veces a lo largo de esta presentación, perdón por eso. Sepan que cada vez que diga mujer me voy a estar refiriendo a cualquier persona con capacidad de gestar o con capacidad de lactar, ¿sí? Cuando uno da consejería, ¿sí?, lo que estamos haciendo es acompañar el proceso de toma de decisiones, que es de otro,
¿sí? Estamos ayudando al otro con información, con experiencia, a decidir qué es lo mejor en cada caso. Cuando uno da consejería, ayuda a la mujer y a la familia a decidir qué es lo mejor en su caso, pero la decisión la toman otros, no la tomamos nosotros, ¿sí? La decisión la toma la familia y eso implica que muchas veces nos hagamos a la idea de que la decisión que la familia va a tomar no sea la misma que la que hubiésemos preferido nosotros, ¿sí? Y en el proceso de consejería ayudamos a que las personas desarrollen confianza en sí mismas, las escuchamos y fundamentalmente tratamos de entender cómo se sienten. La Organización Mundial de la Salud en el año 2013 publicó uno de sus tantos manuales de consejería en salud materno-infantil. Y la definición de consejería en salud materno-infantil en este manual dice que es un proceso interactivo entre el profesional de salud y la mujer, ¿sí? La persona que lacta y su familia, durante el cual se intercambia información y se brinda apoyo de manera tal que la familia consultante pueda tomar decisiones, pueda diseñar un plan y pueda tomar acciones para mejorar su salud. Implícito en el concepto de consejería está que la responsabilidad por la propia salud es de cada individuo. No es algo que podamos salir a pedirle a otro que haga por nosotros, ¿sí? La salud no la podemos ir a buscar afuera, sino que es una decisión que tenemos que tomar nosotros por nosotros mismos. Mejorar nuestras habilidades para comunicarnos, mejorar nuestras habilidades de consejería en salud materno-infantil puede darnos herramientas como trabajadores de salud dentro del equipo perinatal para comprender mejor las necesidades de las mujeres y la comunidad, para apoyar a las mujeres para que se cuiden más y mejor a ellas mismas y a sus bebés durante el embarazo, el parto y el puerperio, apoyar a las mujeres con información y acciones dirigidas en función de sus necesidades particulares puede contribuir a mejorar su salud y la de sus familias. Además, comunicarnos efectivamente contribuye a generar mayor confianza de las mujeres en sí mismas y en el equipo de salud que la está asistiendo. Contribuir a generar mayor satisfacción de parte de la comunidad con los servicios de salud que se le prestan, ¿sí? Son puntos muy importantes que hacen a la percepción de la calidad de la asistencia que la gente recibe. En este diagrama podemos ver resumidas las habilidades de comunicación y los distintos componentes que tiene el proceso de consejería, ¿sí? Los principios guía y las habilidades de consejería precisamente. Todo esto rodeado por lo que se define como el contexto de consejería, que no tiene que ver con el lugar físico donde se esté llevando a cabo la interacción, sino que es un concepto bastante más amplio, ¿no? El contexto de consejería son las condiciones socioeconómicas en las cuales está la familia que estamos acompañando, las normas socioculturales que muchas veces son las mismas para el trabajador de salud que para la familia, pero otras veces no. Y esas situaciones en donde la cultura del consultante es distinta de la nuestra nos obligan a chequear nuestra competencia cultural, ¿no? Ver si tenemos los conocimientos necesarios respecto de las pautas, normas y costumbres socioculturales que están influyendo profundamente en las tareas de cuidado, sobre todo de cuidado de la primera infancia. También dentro del contexto de consejería pensamos en cómo se ponen en práctica los roles de género y cómo es el proceso de toma de decisiones hacia el interior de los hogares, que es muy particular, podríamos decir, de cada familia. El proceso de consejería se resume en 6 pasos, ¿sí? El primero tiene que ver con hacer una evaluación de la situación. Para esto necesitamos entrar en contacto, ¿sí? con la persona que nos está consultando. En general va a ser una mujer acompañada de su familia, pero puede ser una persona con capacidad para lactar
que nos venga a hacer una consulta, ¿no? Y necesitamos estar preparados para la diversidad familiar en la que con la que tenemos que trabajar en la actualidad, ¿no? No es lo mismo, para mí por lo menos, trabajar con familias lactantes ahora que hace 20 años atrás, ¿no? En el proceso de evaluación de la situación necesitamos hacer preguntas que nos permitan entender mejor la situación de la mujer y sus necesidades individuales, ¿no? Si hay algo que tiene la consejería en lactancia es que no hay soluciones universales. La misma solución no le sirve a todo el mundo y tampoco sirve encarar todos los problemas de la misma manera, ¿no? Uno puede encontrar problemáticas similares, pero que en el seno de cada familia en particular puede tomar dimensiones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, en la primera parte del proceso de consejería necesitamos clarificar cuál es la situación y si esta situación representa un problema, ¿no? ¿Y para quién? ¿Para quién es un problema? ¿Para la mamá, para el bebé, para la pareja, para la familia, para la comunidad en general? El segundo punto tiene que ver con definir los problemas, las necesidades y los baches, podríamos decir, o los agujeros en la información. Revisar, ¿sí?, junto con la mujer y su familia, aquello, ¿sí?, que le está impidiendo, ¿sí?, cumplir con sus objetivos en cuanto a la lactancia materna o el cuidado de su bebé. ¿Qué es lo que hace que la situación se transforme en un problema y cuáles son las causas de ese problema, ¿sí? ¿Qué es lo que sabe la mujer? ¿Qué es lo que trae ya de conocimiento a la familia y qué conocimiento adicional necesitan, qué información adicional necesitan para poder tomar una decisión acertada? El punto 3 sería generar soluciones alternativas, ¿sí? Revisar junto con la familia cómo pueden resolver más convenientemente su situación, ¿sí? Mirar qué es lo que vienen haciendo hasta ahora y qué más podrían hacer, qué podrían continuar, qué podrían cambiar o qué estrategias nuevas podrían implementar, ¿sí? El punto 4 implica priorizar soluciones, ¿sí? Revisar las ventajas y desventajas de las distintas alternativas que se plantearon, trabajar junto con la familia cuáles de estas alternativas son más plausibles de resolver el problema en la situación en la que ellos se encuentran, ¿sí? Es importante también trabajar junto con la familia para sobreponerse, ¿sí?, o superar algunas desventajas. El punto 5 sería desarrollar un plan, ¿sí? Desarrollar un plan que permita resolver la problemática en cuestión. El punto 6, que nunca tiene que faltar en la consejería en lactancia, es la revisión y reevaluación del plan en sesiones de consejería subsecuentes, ¿sí? En las siguientes sesiones de consejería es importante ver si el plan está funcionando, si es necesario hacer algún cambio, si deberíamos buscar alguna alternativa. Todo este proceso está guiado por determinados principios, ¿sí?, que son el principio de autorreflexión, ¿no?, mirarse a uno mismo y reconocer en uno mismo tal vez actitudes, creencias, sí, formas de pensar que puedan no ser tan útiles en la consejería en lactancia, ¿no? Revisar nuestra propia experiencia. Toda la capacitación en lactancia siempre empieza por una revisión de la propia experiencia con el amamantamiento, ya sea porque somos padres, porque somos hijos, porque tenemos a alguien en la familia que ha amamantado, pero todos tenemos una idea propia en relación con esto y es muy importante ponerla en observación, ¿sí? Ponerla en tela de juicio, mirarnos a nosotros mismos y reconocer en nosotros mismos habilidades, pero también potenciales obstáculos, ¿no?, para la práctica de la consejería. Es muy importante la empatía y el respeto. Si podemos, vamos a trabajar en el encuentro sincrónico el tema de la empatía para ver si entendemos bien qué significa la empatía.
La consejería busca la interacción permanente, ¿sí? Ven ahí en las habilidades de comunicación, la comunicación de doble vía. Bueno, si no hay una comunicación activa y fluida entre el profesional y la familia, difícilmente se pueda llevar adelante el proceso de manera exitosa, ¿sí? Construir, ¿sí?, sobre las habilidades y el conocimiento que la familia ya trae. Esto implica reconocer cuál es el conocimiento que la familia trae y cuál es la información que necesitan. La solución de problemas compartida, ¿no? La consejería no contempla que hagamos indicaciones, sino que hagamos sugerencias y que sea la familia la que elija la mejor alternativa para resolver su problemática, ¿no? Siempre dirigiéndonos a las necesidades específicas y particulares de cada familia que nos convoca, ¿sí?, que nos consulta. La comunicación de doble vía, el formar una alianza entre el profesional de salud y el consultante, la escucha activa, el hacer preguntas abiertas, el proveer información y el facilitar la resolución de los problemas son las habilidades de consejería necesarias para llevar adelante esta tarea. Uno de los puntos de los principios guía era el respeto y la empatía. ¿Pero qué es la empatía? La empatía a menudo se describe como la habilidad de percibir los sentimientos y los significados que tienen esos sentimientos y emociones en otra persona y de comunicar esos sentimientos al otro. Habitualmente describimos la empatía como poder ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Lo que no aclaramos cuando decimos eso es que ponerse en el lugar del otro implica poder ver el mundo con los ojos del otro, ¿no? A menudo lo que hacemos es tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, pero sin dejar de ser nosotros mismos, con nuestras prioridades, con nuestra cultura, con nuestras ideas, con nuestra historia de vida, ¿no? Brené Brown, que es una socióloga norteamericana que se ha dedicado mucho a estudiar cuestiones que tienen que ver con la interacción y los vínculos entre seres humanos, las emociones negativas como negativas, emociones que habitualmente catalogamos como negativas, como el sentirse vulnerable, el tener vergüenza y demás. Describe de alguna manera la empatía como un proceso que puede llegar a tener hasta cuatro pasos, 4 puntos importantes. Yo se los voy a dejar, les voy a dejar un video que aclara un poco estos 4 puntos. Pero Brené Brown, citando a Teresa Wiseman, dice: la empatía es distinta de la simpatía, ¿no? La simpatía implica no exactamente ponerse en el lugar del otro, sino imaginar cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos experimentando lo que otra persona está pasando, ¿no? Lo que le está sucediendo a otra persona. La simpatía en general produce desconexión, ¿sí? El pretender ser simpático muchas veces nos pone en un lugar de incapacidad para comprender lo que el otro realmente está pasando, ¿no? La empatía implica tomar la perspectiva de la otra persona o aceptar en todo caso que esa perspectiva es su verdad, es su realidad, evitar juzgar, cosa que muchas veces nos cuesta mucho, reconocer las emociones en la otra persona y ser capaz de comunicar ese reconocimiento, ¿sí? Reconocer las emociones del otro y comunicárselo. La empatía es un estado, es una condición que la persona experimenta y también puede ser una característica de su personalidad. Pero si nos quedamos con la idea de que es una característica de la personalidad, podemos pensar que hay algunas personas que lo tienen naturalmente y otras que no, cuando en realidad no es así. La empatía puede entrenarse, ¿sí? La empatía puede desarrollarse. A veces se da de manera circunstancial y otras veces se da de manera deliberada, ¿sí? Podemos aprender habilidades de comunicación, podemos aprender sobre consejería y podemos valorar
hacia el interior de nuestros servicios más la actitud empática, ¿sí? La empatía es un fenómeno multifacético que tiene componentes morales, emotivos, intelectuales y de comportamiento. Podemos promover hacia el interior de los sistemas de salud los comportamientos empáticos, ¿sí? Es algo que se puede trabajar, que se puede entrenar y que se puede lograr y que no depende de nuestra personalidad, de cómo seamos nosotros como personas. No es algo que naturalmente tienen algunos y de lo cual carecen otros. Al contrario, es algo de lo que uno se puede hacer consciente y puede trabajar para mejorarlo. Teresa Weissman, que es una enfermera que trabajó varios años en oncología y que estudió mucho el proceso de desarrollo de la empatía, lo define un poco de esta manera. Dentro de un contexto de cuidado, la empatía puede ser valorada o no valorada, ¿no? Pensando en el proceso de producción, ¿no? Que mencionaba Alicia Stolkiner, podemos valorar el proceso evolutivo del desarrollo de la empatía o podemos valorar la productividad, es decir, el que trabaja más rápido y que hace las intervenciones con más destreza y nada más. Hay un contexto de cuidado que puede valorar el desarrollo de la empatía o por el contrario desestimarlo, ¿sí? La reflexión acá es, bueno, qué tipo de acciones o intervenciones están valoradas en los espacios de trabajo. Y me atrevo a decir, con poco temor a equivocarme, que en la mayoría de los centros de salud lo que se valora es la destreza, las competencias para hacer determinadas intervenciones y que las habilidades de comunicación y la capacidad de empatizar con los usuarios del sistema no está dentro de las prioridades, ¿sí? Entonces, en servicios donde la empatía no es valorada, es poco probable que los integrantes de esos servicios se preocupen por desarrollarla. Weissman dice que la empatía a veces puede aparecer, irrumpir como un incidente, ¿no? Dice, tal vez un enfermero, un profesional de salud, empatiza incidentalmente sin proponérselo con un usuario por su historia, por lo que le está pasando y demás, empieza a incorporar las ventajas que tiene poder empatizar para entenderse mejor con el otro, pero también para disfrutar más de la tarea que realizamos a diario. Y si esa empatía empieza a desarrollarse, puede transformarse en una manera de conocer, ¿no? En una forma de abordar el encuentro con el usuario del sistema, ¿no? Como un proceso, como una estrategia para vincularse con los otros. Y termina siendo, al final de este proceso que involucra la adquisición de conocimientos, pero también la socialización, en la empatía como una forma de ser. Entonces ya está tan internalizada en la persona que ni siquiera se da cuenta, ni siquiera se está proponiendo ser empático. Parece que le sale solo, ¿sí? Pero porque en realidad pasó por las etapas previas de este proceso de desarrollo de la empatía. Las experiencias de empatía están en definitiva basadas en la humanidad que tenemos en común con las personas que asistimos. El reconocimiento de la humanidad en el otro es tomar conciencia de que el otro, en el fondo, en definitiva, es igual a mí. Ahora, reconocer la humanidad en el otro, reconocer lo que lo hace humano y lo que nos hace humanos, es importante. Pero hay algo que no tenemos que perder de vista, que es dejar de esperar que el otro sea un espejo, ¿sí? Dejar de esperar verme reflejado en el otro, ¿sí? El otro tiene una historia de vida distinta, tiene prioridades diferentes y puede que lo que para mí en su asistencia sea sumamente importante, relevante y algo que no pueda dejarse de lado, para la otra persona no tenga el mismo valor, ¿sí? Yo creo que muchas veces
hacia el interior de los equipos de salud, las principales dificultades, ¿sí?, pasan por dificultades de comunicación, porque tenemos expectativas o ponemos en las otras personas expectativas que son nuestras y que los otros no tienen por qué cumplir. Y viceversa también, ¿no? Porque el intercambio y el vínculo es bidireccional, ¿no? Pero por un lado, reconocer la humanidad y por el otro, reconocer la diversidad que existe en esa humanidad. Lo que para mí puede ser un valor importante en mi vida, en mi forma de ejercer mi profesión, en mi forma de cuidarme, ¿sí?, para el otro puede no tener el mismo valor. Y esto tiene que ver con muchísimos factores, pero básicamente tiene que ver con que el otro no es exactamente igual a mí. Y estoy teniendo que acompañar, cuidar, y sostener en situaciones en donde es el otro el que tiene la autonomía y la capacidad para tomar decisiones, y esas decisiones no siempre nos van a gustar, no siempre van a ser las elecciones que nosotros hubiéramos hecho en su lugar. Pero pensar en qué hubiésemos hecho nosotros si estuviéramos en su lugar no es parte de un ejercicio de empatía, más bien todo lo contrario. En última instancia, el objetivo básico y último de cualquier interacción con una familia es dejar a la madre y a la familia sintiéndose bien con ella misma y con su bebé. Las mujeres pueden olvidar lo que sea que hayamos conversado, pueden olvidar la información que dimos, pueden olvidar el plan de acción, pero siempre van a recordar cómo las hicimos sentir. Entonces, el objetivo final es tratar de hacer que el vínculo entre la mamá y el bebé se refuerce con cada interacción con el equipo de salud. Vivimos en tiempos de transición, vivimos en tiempos de permanente cambio, ¿sí?, donde las prioridades en las últimas décadas han ido cambiando, ¿no? Y eso hace que exista la necesidad de crear, concebir un nuevo modelo de atención del parto que integre la comprensión neuroendocrinológica, fisiológica y psicosocial del parto. El parto es un evento, es un hecho de la vida social, no es un hecho médico únicamente, ¿no?, ni siquiera principalmente, es un hecho de la vida psicosocial de las personas. Y que se base en una perspectiva salutogénica. Muchas de nuestras intervenciones, aún en el siglo XXI, no son salutogénicas, no generan, no ayudan a construir salud, ¿sí? De vuelta, existe la necesidad de un nuevo modelo de atención del parto que integre la comprensión neuroendocrinológica, fisiológica y psicosocial del parto y que se base en una perspectiva salutogénica y de promoción de la salud, ¿sí? Nuestras acciones tienen que tener ese objetivo, ¿sí? Promocionar la salud, facilitar la construcción de salud, entendiendo la salud como algo que se construye, ¿sí? Tal enfoque promovería una experiencia saludable y satisfactoria del parto, no solo para las mujeres, los bebés y sus familias, sino también para los profesionales sanitarios que las atienden. En este momento, post pandemia, donde el sistema de salud realmente no está en su mejor momento, donde los profesionales de salud no están bien pagos, siguen teniendo que trabajar en más de un lugar para poder sostenerse. Me parece que es importante pensar dónde queda la satisfacción de los profesionales con la tarea en todo este proceso, ¿sí? Porque buena parte de las dificultades en la comunicación también tienen que ver con esto, ¿sí? No estamos mirando, ¿sí?, la satisfacción de los profesionales en todo el proceso de asistencia. Y es un aspecto muy importante, casi tan importante, les diría, como la satisfacción que puedan tener los usuarios con la asistencia recibida. Bien, así llegamos al final. Espero que les haya servido, que les haya aportado les haya dejado muchas preguntas, ¿no?
y las ganas de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir formándose, ¿no? Y de seguir mirándonos a nosotros mismos en nuestra tarea para tratar de identificar cuáles son nuestros puntos débiles y trabajar para mejorarlos, ¿no? Identificar cuáles son los desafíos que tenemos por delante y trabajar para mejorarlos. Si priorizamos el comienzo de la vida, cambiamos toda la historia, ¿sí? Para los bebés que asistimos, para las familias y para las generaciones futuras. Muchas gracias al equipo organizador por invitarme una vez más. Espero haber estado a la altura y haber podido complementar los otros temas que componen este módulo. Muchísimas gracias y que estén muy bien.